Bien, vamos con el criterio de la segunda derivada para concavidades. Y bueno, primero, antes que nada, hay que entender, pues, qué es la concavidad, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar intervalos sobre los cuales una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Encontraremos cualquier punto de inflexión de la gráfica de una función y aplicaremos el criterio de la segunda derivada para determinar los extremos relativos de la función, ¿sale? Entonces, bueno, empecemos por entender qué significa que una gráfica sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, la definición de concavidad nos dice que sea f derivable en un intervalo abierto, ajá, es decir, que exista su límite, ¿verdad? Que exista la pendiente de la recta tangente a la curva en todo el intervalo i. La gráfica f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo si su derivada es creciente en el intervalo y cóncava hacia abajo en el intervalo si su derivada de la función es decreciente en el intervalo. Entonces ya habíamos dicho que una función es creciente cuando su derivada es mayor a cero y ya habíamos dicho que una función es decreciente cuando su derivada es menor que cero, ¿no? En el intervalo. Entonces de entrada hay que entender primeramente eso. Y bueno, aquí está la interpretación, ¿no? Entonces aquí decimos que las siguientes interpretaciones gráficas de concavidad son útiles. Fíjate, entonces, sea f derivable en un intervalo, si la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, entonces la gráfica de f se encuentra arriba de todas sus rectas tangentes, ¿no? Entonces, como podrás darte cuenta, ahí en la gráfica, en el inciso A, todas las rectas tangentes se encuentran, fíjate, la gráfica se encuentra por arriba de todas las rectas tangentes, ¿no? Las rectas tangentes están por debajo. Entonces ahí tenemos una concavidad hacia arriba. Ajá. Velo como si quieres verlo como si fuera una apertura, ¿no? Y luego en el inciso B, si yo tengo la función que es derivable, si la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo, entonces la gráfica de f se encuentra por debajo de todas sus rectas tangentes, ¿no? Entonces tengo cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces ahí está el criterio de concavidad, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, fíjate, vamos directo a ver bueno, aquí me ponen un pequeño ejemplo. Ahorita vemos eso, yo quiero irme directo al teorema y vamos con el ejemplo. Fíjate, el teorema siguiente muestra cómo utilizar la segunda derivada de una función para determinar los intervalos sobre los cuales la gráfica de f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ajá, entonces no hay que olvidar esa parte, ¿no? Que si la primera derivada es mayor a cero, la función es creciente y si la primera derivada es menor que cero, la función es decreciente. Entonces me dice, sea f, el teorema dice, criterio de concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada existe en el intervalo abierto, en su intervalo abierto, si la segunda derivada es mayor a cero para todos los elementos en el intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, si la segunda derivada es mayor que cero, la segunda, no la primera, la segunda derivada es mayor que cero en el intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba y por defecto, si la segunda derivada es menor que cero para todos los puntos que están en el intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo, ¿sale? Entonces, fíjate, vamos directo al ejemplo, determinar la concavidad. Te dan la siguiente función, determine los intervalos abiertos sobre los cuales la gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es calcular la primera derivada, ¿verdad? ¿Por qué? No porque vayas a encontrar los valores críticos, sino porque quieres calcular la segunda derivada. Entonces, para calcular la segunda derivada, pues necesitas la primera derivada, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, comience observando que f es continua en todo el eje real. Bueno, aquí en este caso no presenta problemas porque
pues tengo ahí ese número que es el denominador es x cuadrada más 3. Entonces, para que ese denominador se haga 0, tendría que pasar que x cuadrada más 3 fuera igual a 0. Pero x cuadrada más 3 no puede valer 0, porque x cuadrada sería igual a menos 3. Y tú dime qué número real, al elevarlo al cuadrado, me da un negativo. ¿Existe algún número real que al elevarlo al cuadrado me dé un negativo? Todo número real elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, no existe ningún número real que satisfaga esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que esta función no presenta ceros en el denominador y por lo tanto, pues es continua en todo el intervalo, ¿no? Por eso me dicen que observes que es continua en toda la recta real, ¿sale? A eso se refieren con la observación. Continuamos entonces y bueno, la primera derivada, fíjate lo que hacen aquí, en lugar de derivar el cociente, como tienes un 6 arriba, pues mejor el x cuadrada más 3 que está dividiendo lo pasan multiplicando, ¿no? Lo ven como 6 por x cuadrada más 3 a la menos 1 y por la regla de la cadena, pues la derivada sería 6 por menos 1 me queda menos 6 por x cuadrada más 3 elevado a la menos 2 porque le restas 1 por la derivada de x cuadrada más 3, que sería 2x, ¿no? Luego multiplicas menos 6 por 2x, menos 6 por 2x te queda menos 12x sobre x cuadrada más 3 al cuadrado, ¿no? Y otra vez, ahora ya que tenemos esto, volvemos a utilizar volvemos a derivar. Fíjate cómo aquí ya utilizan la regla del cociente. ¿Por qué? Pues porque ya hay una x involucrada en el numerador, ¿no? Ya hay una x involucrada. Entonces ahí sí, ya utilizan la regla del cociente. Anteriormente solamente había un 6. Por lo tanto, por eso subieron el denominador como a la menos 1. ¿Sí? Espero que te quede claro eso. Entonces, como aquí ya hay una x, bueno, pues entonces ahora sí tengo que utilizar la regla del cociente, que también podrías utilizar la regla del producto, ¿eh? Pero bueno, pues ellos deciden utilizar esa parte y no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? La función de abajo la elevamos al cuadrado. La función de abajo es x cuadrada más 3. La elevamos al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Me queda la cuarta. Y luego es la de abajo. La ponemos idénticamente como está por la derivada de menos 12x, que sería menos 12. Menos la de arriba, que es menos 12x. Por la derivada de la de abajo. La derivada de x cuadrada más 3 al cuadrado por regla de la cadena es 2 veces x cuadrado más 3 a la 1 por la derivada de x cuadrada más 3 que es 2x. Bien, y después de hacer cuentitas, operaciones y todo, llegamos a que la segunda derivada es 36 por x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 3 al cubo. ¿Sí? Después de simplificar y factorizar, lo que hacen ahí, bueno, pues factorizaron x cuadrada más 3, ¿verdad? Porque aquí lo tengo elevado al cuadrado y aquí lo tengo a la 1. Entonces factorizaron x cuadrada más 3. También puedes factorizar ahí un menos 12, ¿verdad? Porque aquí también tengo menos 12. Ahí está, entonces tu factor común es x cuadrada más 3 por menos 12. Y al factorizar te darás cuenta que simplificando llegas a esto, ¿sale? Bien, una vez que yo ya tengo la segunda derivada, como la segunda derivada es igual a, bueno, me pregunto, ¿cuándo la segunda derivada es igual a 0? ¿Sí? Ahora no voy a igualar a 0 la primera derivada, voy a igualar a 0 la segunda derivada. ¿Esto para qué lo hacemos? Bueno, pues esto es para encontrar los puntos de inflexión, ¿sí? Te voy explicando. ¿Qué son los puntos de inflexión? Pues son aquellos puntos en donde hay un cambio de concavidad. Ajá. Entonces, para eso igualamos a 0 la segunda derivada, para encontrar los puntos de inflexión. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser igual a 0 esto? Pues bueno, esto va a ser igual a 0 cuando el numerador 36 por x cuadrada menos 1 sea igual a 0, ¿no? ¿Y cuándo esto va a ser igual a 0? Pues va a ser igual a 0 cuando x cuadrada menos 1 sea igual a 0.
¿Y cuándo x cuadrada menos 1 va a ser igual a 0? Pues cuando x cuadrada sea igual a 1. ¿Y cuándo va a pasar eso? Ya me rayé. Cuando x sea igual a más menos la raíz de 1. Es decir, más menos 1, ¿no? Entonces tengo que los dos puntos de inflexión son el menos 1 y el más 1, ¿no? Y como podrás darte cuenta, ahí en la gráfica, como podemos ver, fíjate, ahí está el menos 1 y ahí está el 1, ¿no? ¿Sí lo ves? Ajá, entonces fíjate, siguiendo con el razonamiento, acuérdate de cómo se sacan los puntos de inflexión, que ahorita los vamos a denotar, ahorita los vamos a nombrar bien. Hacemos la siguiente tabla, ¿no? Entonces, como ya tengo mis puntos de inflexión, entonces, bueno, pues ahora voy a particionar mi recta real en 3 intervalos, ¿verdad? Como tengo 2 puntos de inflexión, tengo 3 intervalos. El intervalo de menos infinito a menos 1, el intervalo de menos 1 a 1 y por último el intervalo de 1 a más infinito, ¿sale? Y entonces otra vez voy a tomar valores prueba. Se parece mucho al criterio de la primera derivada, ¿verdad? Nada más que aquí en el criterio de la primera derivada nosotros calculábamos los máximos y mínimos y ahora no. Ahora con el criterio de la segunda derivada, bueno, todavía no lo vemos, pero hacia allá vamos. Estamos viendo las concavidades, ¿verdad? Y también el criterio de la segunda derivada nos va a servir para calcular los máximos y los mínimos. Entonces, hasta aquí todavía no vemos ese criterio, ahorita lo vamos a ver, solamente estamos viendo concavidades, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tomar un valor prueba en el intervalo de menos infinito a menos 1, en este caso el menos 2. Tomamos otro entre menos 1 y 1, el 0, y de 1 a más infinito, el 2. Y al evaluar la segunda derivada en menos 2, nos queda algo mayor a 0, que dijimos que si la segunda derivada es mayor a 0, tengo concavidad hacia arriba, y luego al evaluar en 0 me queda algo negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo, y otra vez si tengo la segunda derivada en 2 me da mayor a 0, cóncava hacia arriba. Entonces ahí están las concavidades del intervalo de menos infinito a menos 1, tengo una, o sea, esto viene desde menos infinito hasta menos 1, tengo que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Luego, del intervalo de menos 1 a 1, tengo que es cóncava hacia abajo, si se ve, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Y luego tengo del intervalo de 1 a más infinito, tengo cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ahí está esto. Fíjate cómo nos va, la gráfica nos va dando una gran idea de toda esta parte, ¿no? Entonces, hasta aquí esa parte de lo que son las concavidades. Y bueno, entonces es muy importante entender ese criterio. Aquí viene otro ejemplo. Igualmente, fíjate, tengo que determinar las concavidades para esta función. Obviamente esta función sí ya tiene algunos cortes. ¿Por qué? Pues porque cuando x cuadrada menos 4 se va a hacer igual a 0. Pues x cuadrada menos 4 va a ser igual a 0 cuando x valga o sea igual a más menos 2, ¿no? Entonces ahí podemos ver en la gráfica que en menos 2 y en más 2 hay cortes, ¿verdad? Ajá, entonces ahí estamos dándonos cuenta que el dominio de la función no son todos los reales, son los reales menos el 2 y el menos 2, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y me dice aquí, determine los intervalos abiertos sobre los cuales la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, bueno, otra vez lo que hacemos es derivar. Vamos a derivar esta función, la regla del cociente, qué flojera. Volvemos a derivar otra vez, ¿no? Y llegamos a esa función, ¿no? A la segunda derivada. Entonces, otra vez ahí tenemos cuándo va a ser igual a 0 la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada va a ser igual a 0 cuando 10 por 3x cuadrada más 4 sea igual a 0, ¿no? Y entonces, bueno, pues al resolver esa ecuación, ¿qué te va a quedar? Bueno, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo y etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces, bueno, ahí me equivoqué con el signo, es menos 4. 3x cuadrada menos 4, si no, no se cumpliría. 3x cuadrada menos 4 igual a 0. Ah, bueno, sí es positivo, ¿verdad? Ahí se equivocaron. Ahí me imagino que hay un error, hay que revisar las cuentas. Ahí hay un error. ¿Por qué? Pues porque esto debe de ser negativo, porque si fuera positivo, al momento del 4 que está sumando, lo paso restando, me va a quedar menos 4 tercios y la raíz de un número negativo no existe. Aguas, aquí hay un error, esto es negativo, ¿sí? Ahí se equivocaron ahí con el signo. Híjole, no puede ser. Bueno, ok, entonces tengo esa parte y bueno, los puntos, a final de cuentas, los valores, los puntos de inflexión son x igual a más menos 2. Ajá, en este caso tengo esa parte. A final de cuentas, a ver, déjame observar aquí. Bien, entonces, bueno, lo que están haciendo es que, bueno, esta derivada, esta segunda derivada nunca se hace cero, por lo que yo les comentaba, porque si fuera cero, entonces 3x cuadrada más 4 tendría que ser igual a cero, ¿no? El numerador. Y este nunca vale cero. ¿Por qué? Porque si el 4 está sumando, pasaría restando y me quedaría que x sería igual a menos 4 tercios la raíz cuadrada y no existe la raíz de un número negativo, ¿no? Entonces, la segunda derivada nunca se hace cero, ¿sí? Pero, aunque no se haga cero, en x igual a más menos 2, la función no es continua, ¿no? Por lo que habíamos dicho al principio, por el dominio de la función. Entonces, la gráfica se muestra y fíjate la tabla lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues particionan, aunque no existan puntos de inflexión, particionan el intervalo de menos infinito a menos 2 y luego de menos 2 a 2 y luego de 2 a más infinito. ¿Sale? Entonces, aguas con esa parte porque es distinto al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior sí existían los puntos de inflexión. En el ejemplo anterior sí agarrábamos y particionábamos según los puntos de inflexión, ¿verdad? Ahí agarrábamos y teníamos los puntos de inflexión y particionábamos, pero ahora no. Ahora estamos particionando el intervalo según lo que nos está diciendo en donde no existe la función. ¿Te das cuenta? Y entonces tomamos un valor de prueba, menos 3 en el primer intervalo, 0 en el segundo y 3 en el tercero, y nos damos cuenta que la segunda derivada en menos 3 es mayor a 0, luego hay un cambio de concavidad en 0, bueno, más bien en el intervalo de menos 2 a 2. ¿Por qué? Porque al tomar el valor prueba nos da que la segunda derivada es menor que 0, cóncava hacia abajo, y otra vez en el intervalo de 2 a más infinito, tomando el valor de x igual a 3 o el que tú quieras, te da que la segunda derivada es mayor a 0, cóncava hacia arriba. Entonces podemos darnos cuenta que en el intervalo de menos infinito, ajá, esto lo vamos a ver acá arribita, en el intervalo de menos infinito a menos 2, tengo una concavidad hacia arriba. Si se ve, ¿no? Ahí está la concavidad hacia arriba. Luego, en el intervalo de menos 2 a 2, tengo que es cóncava hacia abajo. Y luego en el intervalo de 2 a más infinito, tengo que es cóncava hacia arriba otra vez. ¿Sale? Entonces, bueno, ese sería el segundo ejemplo de criterio de concavidades. Y bueno, rápidamente, aquí está la definición, ¿no? De lo que yo te decía. ¿Qué son los puntos de inflexión? Bueno, si sea f una función que es continua en un intervalo abierto y se hace un punto en ese intervalo. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto, entonces ese punto es un punto de inflexión. Ajá, es decir, es un punto, la gráfica de f, si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. O sea, en resumen, un punto de inflexión es aquel punto en donde hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, ahí está el criterio, la definición de punto de inflexión y el teorema, ¿no? Teorema, sea, si C, f de C es un punto de inflexión, entonces la segunda derivada en ese punto es cero.
o la segunda derivada no existe, que es lo que acabamos de ver en x igual a c, ¿verdad? O sea, acabamos de ver que la segunda derivada no vale, no se hacía cero, más sin embargo teníamos puntos en donde la función no existía. Y esos puntos era donde había un cambio de concavidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí la primera parte de concavidades y en la siguiente clase estaríamos hablando del criterio de la segunda derivada. Muchas gracias.